Las carpetas se cargaron. La mayoría eran viejas. Pero una era reciente, llena de documentos escaneados. Había un contrato de alquiler de un apartamento de lujo en una torre que había visto en revistas. Estaba confirmado por ella y Arian Mehta. Había fotos de ellos juntos en viajes, en casas, subida a un tapiz impecable de lujo. Y luego lo encontré. Una captura de pantalla de un mensaje. Era de Anya a Arian. Las palabras quedaron grabadas a fuego en mi mente: solo tengo que manejar a mi mamá. Es tan simple, se creerá cualquier cosa. Una vez que nos casemos, no tendremos que seguir con esta farsa con ella y esa vida aburrida de pueblo pequeño. Cerré el portátil. No había ira, todavía no. Solo una fría y clara comprensión. Esta no era mi hija siendo descuidada. Esto era una doble vida calculada y deliberada. Yo no era su madre, yo era un problema que había que manejar. El dolor era un peso físico, pero debajo de él, una extraña calma se apoderó de mí. No lloraría. No gritaría. No rogaría por el amor y el respeto que merecía. Había pasado toda una vida siendo simple, siendo confiable. Ahora, usaría esa misma naturaleza tranquila para protegerme. Mi plan no se trataba de venganza. Se trataba de límites. Se trataba de reescribir las reglas de nuestra relación sin que ella siquiera supiera que el juego había cambiado. Primero, fui a mi abogado, un hombre amable y mayor que había manejado el testamento de mi esposo. Actualicé mi propio testamento, dejando la casa y mis modestos ahorros a una organización benéfica local que apoyaba a mujeres mayores necesitadas. Mi casa era mi seguridad, mi legado, y yo decidiría su futuro. Luego, separé silenciosamente nuestras finanzas por completo. Abrí una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente y trasladé mis ahorros de toda la vida, el dinero que había ahorrado de mi salario, mi fondo de jubilación, a ella. Cancelé la antigua cuenta conjunta que teníamos, a la que técnicamente ella todavía tenía acceso para emergencias. Ya no habría más emergencias para que ella las ignorara. Finalmente, me preparé para la conversación. Escribí lo que quería decir. Lo practiqué frente al espejo, manteniendo mi voz firme y baja. No acusaría. Declararía hechos. Le mostraría que la madre simple que daba por sentada se había ido, reemplazada por una mujer que había visto la verdad y se había elegido a sí misma. Ella vino de visita al mes siguiente, un torbellino de perfume y tela cara. Habló de su próximo compromiso oficial con Rohan, una pequeña ceremonia que estaba planeando. No mencionó a Arian. No mencionó el apartamento. La actuación seguía en marcha. Nos sentamos en la sala con té. Esperé un momento de pausa en su monólogo sobre los organizadores de bodas. Anya, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. He estado pensando en mi testamento. Ella levantó la vista, ligeramente molesta por el cambio de tema. Ma, por favor. Estás perfectamente sana. No seas morbosa. Es importante, continué. He dejado la casa y todo a la casa de cuidado para ancianos Santi. Se congeló, su taza de té a medio camino de sus labios. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Esa es nuestra casa. Es mi casa, la corregí suavemente. Y he decidido su futuro. Pero, ¿y yo? ¿Y mi futuro? Su voz estaba elevando, una nota de pánico en ella. La miré, mi mirada firme. Creo que te has ocupado muy bien de tu futuro, Beta. He visto los extractos bancarios. He visto el apartamento. Se lo de Arian. El color se drenó de su rostro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera que hubiéramos compartido. Abrió la boca para hablar, para mentir de nuevo, pero vio la tranquila certeza en mis ojos. La actuación había terminado. No hubo una escena dramática, ni gritos. Solo el sonido de su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Eso fue hace 6 meses. Nuestra relación es diferente ahora. Es más tranquila, más distante, construida sobre una verdad nueva y dolorosa. Ella todavía está con Arian, creo. La boda con Rohan, por supuesto, nunca sucedió. Hablamos ocasionalmente, conversaciones educadas y cuidadosas que nunca rascan la superficie. He encontrado una extraña paz en las secuelas. Me uní a un club de lectura.
paso más tiempo en mi jardín. La casa se siente verdaderamente mía de nuevo. La perdoné, no por su bien, sino por el mío. Cargar con esa amargura solo habría envenenado mi propia paz. Pero el perdón no significa volver a como estaban las cosas. Aprendí que los adioses más difíciles no son los que se dicen en voz alta, sino los que dices en tu corazón a la persona que creías conocer. El amor no debería requerir que seas ciego, y la familia no debería ser una moneda que tengas que ganar. Si esta historia de la vida real resonó contigo, por favor, comparte tus propios pensamientos en los comentarios a continuación. Tu apoyo significa el mundo. Para más historias tranquilas y emotivas sobre la vida y la familia, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Gracias por escuchar. La primera vez que vi la fotografía, no reconocí a mi propia hija. Era su sonrisa, pero era una sonrisa que nunca había visto antes, despreocupada y astuta, todo a la vez. Llevaba puesto un vestido que sabía que costaba más que mi factura mensual del supermercado, y su brazo estaba enlazado con un hombre cuyo rostro era completamente desconocido para mí. En ese momento, parada en mi cocina tranquila, el mundo que pensé haber construido con tanto cuidado simplemente se resquebrajó. La vida perfecta de mi hija era una hermosa e intrincada mentira, y yo era la única a la que no se lo habían dicho. Mi mundo, durante mucho tiempo, fue pequeño y predecible. Giraba en torno a mi hija, Anya. Después de que su padre falleciera cuando ella tenía 10 años, solo quedamos nosotras dos. Vivíamos en la misma casa acogedora y un poco desgastada en la que creció. Trabajé como secretaria en una empresa local, un trabajo que mantuve durante 30 años hasta mi jubilación. Cada céntimo que ahorré fue para ella, para su educación, para su futuro. Encontré mi alegría en sus éxitos. Cuando consiguió una beca para una buena universidad, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Anya siempre fue ambiciosa, y yo admiraba eso. Se mudó a la ciudad después de graduarse y consiguió un trabajo en una elegante agencia de marketing. Llamaba todos los domingos, su voz vibrando con historias de reuniones importantes, cenas elegantes con clientes y su maravilloso grupo de amigos. Parecía feliz. Tenía un novio estable, Rohan, un chico amable y de voz suave que había conocido un par de veces y que me caía muy bien. Imaginaba su vida juntos como una versión moderna y exitosa de la que yo había tenido, una sociedad construida sobre el amor y los sueños compartidos. Nuestras vidas eran diferentes, por supuesto. Mi casa estaba llena del suave desorden de una vida vivida en un solo lugar. Su apartamento, según las fotos que me mostraba, era todo líneas limpias y muebles minimalistas. Me bromeaba suavemente sobre mis gustos anticuados. Ma, necesitas un sofá nuevo, o Ma, déjame comprarte un smartphone decente. Yo siempre me negaba. Mis cosas tenían recuerdos tejidos en su tela. No vi la creciente distancia como un problema, la vi como una parte natural de su crecimiento y de su entrada en su propio mundo. Estaba tan orgullosa de la mujer sofisticada en la que se había convertido. Nunca sospeché que su mundo estuviera construido sobre una base de la que yo no sabía nada. Era un martes por la tarde. Estaba limpiando mi bolso viejo, el que usaba para ocasiones especiales, preparándolo para la boda de una prima el fin de semana siguiente. Mientras palpaba el forro interior, mis dedos rozaron un trozo de papel doblado que no reconocí. Era un extracto bancario, de unos 6 meses antes. Debió de haberse caído de la carpeta de Anya durante su última visita. Estaba a punto de dejarlo a un lado para devolvérselo cuando mis ojos captaron los números de la línea inferior. El saldo. Parpadeé, pensando que había leído mal el punto decimal. Pero no lo había hecho. La cantidad que había en su cuenta de ahorros era más dinero del que había visto en toda mi vida. Era una suma que podría haber pagado mi hipoteca 2 veces. Mi corazón comenzó a latir con un golpe lento y pesado en la habitación silenciosa. Esta era la misma hija que, hacía solo 3 meses, me había dicho que no podía contribuir a una reparación importante de la casa porque las cosas estaban un poco ajustadas en el trabajo. El silencio en la casa ya no era cómodo, era ensordecedor. El descubrimiento de ese extracto se asentó en mi estómago como una piedra. No la enfrenté de inmediato. Una parte de mí esperaba que hubiera una explicación simple, un bono temporal, un error. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y comenzó a crecer salvajemente, retorciéndose alrededor de cada recuerdo y cada nueva conversación. La primera presión llegó durante nuestra siguiente llamada dominical. Estaba hablando de unas vacaciones que acababa de reservar en las montañas.
Es un lodge hermoso muy exclusivo. Le pregunté con la voz cuidadosamente ligera cómo podía permitirse ese viaje. Hubo una ligera pausa en el otro extremo. «¿O sabes puntos de tarjeta de crédito y una buena oferta?», dijo, sus palabras saliendo en una oleada apresurada. La explicación se sintió endeble, una manta arrojada sobre algo sólido. El segundo incidente fue más personal. Mi lavadora finalmente se rindió después de 15 años de servicio. Cuando se lo dije a Anya, suspirando por el gasto inesperado, su respuesta fue rápida. «Te transferiré algo de dinero mañana, Ma». El mañana vino y se fue. Ningún mensaje, ninguna transferencia. Cuando la llamé 2 días después, sonaba distraída. «Oh, lo siento mucho, las cosas han estado locas. Lo haré este fin de semana, lo prometo». El fin de semana pasó en silencio. Terminé recurriendo a mi pequeño fondo de emergencia, el que había construido minuciosamente para crisis reales. El sentimiento no era solo por el dinero, era por la informalidad de la promesa, la facilidad con la que se rompía. Me sentí como un elemento de baja prioridad en su lista de tareas pendientes. La presión final y aplastante llegó a través de una publicación en redes sociales. Una amiga de una amiga había etiquetado a Anya en una foto de una fiesta lujosa. Y allí estaba ella, en el centro del encuadre, con un impresionante vestido de lentejuelas, una copa de champán en la mano. Pero no fue el vestido o el champán lo que me robó el aire de los pulmones. Fue el hombre cuyo brazo estaba envuelto fuertemente alrededor de su cintura. No era Rohan. El pie de foto decía, celebrando el gran negocio con el increíble equipo. Y con mi roca, Arian. Me quedé mirando la pantalla hasta que los píxeles se emborronaron. Las mentiras ya no eran solo sobre dinero. Eran sobre toda su vida. La imagen perfecta que me había pintado era falsa. No podía respirar. Me sentí una tonta. Todas esas historias sobre Rohan, toda su charla de una vida simple y feliz, era una actuación, y yo era su única audiencia. Impulsada por una resolución tranquila y desesperada, hice algo que nunca pensé que haría. Inicié sesión en una vieja cuenta de almacenamiento en la nube familiar, una que había configurado hace años y nunca usé. Anya tenía la contraseña, y recé para que su teléfono, que a menudo dejaba con sesiones iniciadas, hubiera hecho una copia de seguridad de algo, cualquier cosa. Siempre pensé que la confianza era algo que se construía ladrillo a lo largo de una vida. Que era una casa sólida y tranquila donde podías vivir para siempre. Pero el día que mi nuera Sara me contó esa historia sentí que aparecía la primera grieta en mi propia base. Era una fractura pequeña casi invisible pero era profunda. Y en ese momento un pensamiento escalofriante susurró en mi oído, ¿qué pasa si la persona a la que has abierto tu corazón ha estado construyendo una casa diferente para ti por completo? ¿Una con habitaciones ocultas y trampillas? Mi vida durante los últimos 30 años había sido un retrato de tranquila felicidad. Después de que mi esposo Robert falleciera, nuestra casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero la llené con los recuerdos que hicimos. El jardín que tanto amaba se convirtió en mi santuario. Nuestro hijo Isen era mi mayor alegría. Él era el puente entre mi pasado y mi futuro. Cuando trajo a Sara a casa vi la forma en que él la miraba con una adoración tan pura y sin reservas. Me recordó a su padre. ¿Cómo no iba a quererla? Era inteligente, ambiciosa y tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación. Ella venía de un mundo diferente al nuestro, más rápido, más enfocado en la próxima gran cosa. Donde nosotros encontrábamos alegría en la simplicidad, ella hablaba de inversiones y activos. Yo lo vi como un equilibrio que le aportaría a la vida de Isen. No éramos pobres pero tampoco éramos ricos. Robert nos había dejado cómodos. La casa estaba completamente pagada. Había un modesto depósito a plazo fijo y mi pequeña pensión era suficiente para mis necesidades. Mi único activo real, mi único tesoro, era un juego de joyas de esmeraldas que venía de mi abuela. No se trataba de su valor monetario, aunque sabía que era considerable. Se trataba del legado. La historia en cada piedra. Siempre le dije a Isen, esto es para tu futura esposa. Una bendición de su pasado. La falla moral, veo ahora, no era la codicia en su forma cruda. Era una sensación de derecho, la creencia de que las cosas viejas debían liquidarse para nuevos sueños. Sara una vez admiró las esmeraldas y dijo, son hermosas, mam, pero tales piezas deben usarse, no guardarse bajo llave en un armario. Yo había sonreído pensando que apreciaba su belleza.
No me di cuenta de que ya estaba calculando su potencial. La traición llegó envuelta en el papel más hermoso en la más alegre de las ocasiones. Sara tenía 6 meses de embarazo. Estábamos locos de alegría. Una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín tomando té, ella puso un folleto sobre la mesa. Era de una escuela preescolar internacional de prestigio. Isen y yo hemos estado pensando, comenzó ella con voz suave y persuasiva. El proceso de admisión es muy competitivo. Comienzan a aceptar solicitudes incluso antes de que nazca el niño. Y las tarifas, es una inversión significativa. Sentí una oleada de orgullo. Estaban planeando tan diligentemente para mi nieto. Eso es maravilloso, Dir. Es muy bueno estar preparada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos grandes y sinceros. Queremos pagar el monto de la reserva anticipada. Es bastante grande. Esperábamos, ¿podríamos tomar un pequeño préstamo de ti? Solo para asegurar el lugar. Por supuesto, dije sin pensarlo 2 veces. Cualquier cosa por el bebé. ¿Cuánto necesitan? Ella nombró una cifra. Era exactamente la mitad de todo mi depósito a plazo fijo. El aire abandonó mis pulmones por un segundo. Era mi red de seguridad, el dinero para emergencias, para mi propia vejez. Al ver mi vacilación, rápidamente agregó su historia. Primero les pregunté a mis padres, mam. Pero mi padre ha tenido algunas pérdidas de negocios recientes. Me dijo que simplemente no podía prescindir de nada en este momento. Estaba tan molesto que ni siquiera podía hablarme correctamente. Me rompió el corazón preguntarle. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Eres la única a la que podemos recurrir. ¿Cómo podría decir que no? Su padre era un hombre orgulloso. Para él, admitir problemas financieros debe haber sido devastador. Mi vacilación se sintió egoísta. Estaba eligiendo mi red de seguridad sobre el futuro de mi nieto. Firmé los papeles transfiriendo el dinero a su cuenta, animada por la sensación de ser la suegra generosa, la abuela cariñosa que sería. Había ayudado a mi familia en su momento de necesidad. Pero la verdad era que ella me había vendido una historia y yo había comprado cada palabra. La primera señal de que algo andaba mal llegó unas semanas después. Me encontré con la madre de Sara en una fiesta de té. Ella se veía radiante. Fui a ofrecer mis condolencias suavemente. Sentí mucho escuchar sobre los problemas de negocios de su esposo. Debe ser un momento estresante. Ella me miró completamente desconcertada. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Acaba de cerrar su negocio más grande el mes pasado. Estamos pensando en comprar un auto nuevo. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente. Conseguí una sonrisa débil. ¿O debo haber entendido mal? Mi error. Pasé el resto de la fiesta tomando un café frío, mi mente acelerada. ¿Por qué mentiría Sara? La presión comenzó a acumularse silenciosa e insidiosamente. Isen y Sara comenzaron a hablar de mudarse a un apartamento más grande, uno en un complejo más prestigioso. Es por el bebé, mam. Más espacio, aire más limpio. La implicación de que mi casa con su jardín no era lo suficientemente limpia o espaciosa me dolió. Luego vinieron a hablarme sobre el pago inicial. La cantidad que mencionaron era asombrosa. El banco solo cubrirá hasta cierto punto, dijo Isen sin mirarme a los ojos. Estábamos pensando, la casa. Mi casa. El hogar donde Isen había dado sus primeros pasos. Donde Robert y yo habíamos construido nuestra vida. Esta casa es mi única seguridad real, Isen, dije, mi voz temblando. Sara suspiró, un sonido de profunda decepción. La seguridad también se trata de estar con la familia, mam. Queremos que vengas a vivir con nosotros en el nuevo apartamento. Tendremos una hermosa habitación para ti. Esta vieja casa es demasiado para que la mantengas de todos modos. Es un activo, no un hogar, si solo te está agobiando. Las palabras se sintieron como una traición. Mi hogar, mi santuario, estaba siendo reducido a un activo. Me negué firmemente. El ambiente en mi propia casa se volvió frío después de eso. Sus visitas se hicieron más cortas, más tensas. Isen siempre estaba ocupado. Las sonrisas de Sara eran tensas y poco frecuentes. Sentí una profunda soledad. Me sentaba en mi mesa del comedor, una mesa que una vez había albergado a una docena de parientes, riendo, y comía una comida sencilla sola. Miré los recibos del banco, la prueba de mis fondos menguantes.
La habitación que me prometieron en su nuevo apartamento se sintió menos como una invitación y más como un plan para una elegante toma de control. Estaba siendo acorralada no con gritos sino con silencio y sugerencias estratégicas. La revelación llegó un martes. Estaba buscando una foto antigua de Robert para la guardería del bebé. Sara había mencionado querer una. Saqué una maleta pesada y vieja de la parte superior del armario, un lugar que no había mirado en años. Mientras la levantaba se me escapó del agarre y cayó derramando su contenido sobre el suelo. En medio de las cartas viejas y la ropa descolorida había un sobre grande sellado que no reconocí. No era mío. Curiosa lo abrí. Dentro había planos arquitectónicos brillantes y detallados para una villa de lujo. Era impresionante, con piscina y un jardín paisajístico. Estampado en la parte superior estaba un nombre que me heló la sangre. Era un desarrollo en las colinas, uno del que Sara a menudo había hablado con entusiasmo. Sujeto con un clip en el frente había una nota escrita a mano. Era del padre de Sara para ella. Mi querida Sara, los planes finales para nuestra casa de vacaciones soñada. Tu idea de usar las esmeraldas como garantía para el préstamo final de construcción fue una jugada maestra. No puedo esperar a que pasemos los veranos aquí. Postdata, no te preocupes por tu suegra, la habitación que hemos reservado para sus visitas es pequeña pero tiene una nice view. Me senté en el suelo rodeada por el polvo del pasado, sosteniendo el plano de mi propia ingenuidad. La historia del preescolar era una mentira. La lucha financiera era una mentira. Todo era un plan cuidadosamente orquestado para primero agotar mi efectivo disponible, luego adquirir mi casa y finalmente usar mi reliquia más preciada, las esmeraldas destinadas a ella, como pago inicial para su casa de vacaciones. El poder en la habitación no solo cambió, se hizo añicos y se reformó por completo, y por primera vez yo sostenía los pedazos. No hubo rabia. No hubo gritos. Solo una calma fría y clara. La casa estaba en silencio, pero mi mente estaba ruidosa con estrategia. Ya no iba a ser un peón en su juego. Comencé en silencio, metódicamente. Contacté a un viejo amigo de Robert M.R. Anderson, un abogado en el que sabía que podía confiar. No fui a su oficina, él vino a mi casa a tomar el té. Le mostré los papeles, la nota. Él escuchó, su rostro se puso sombrío. Necesitamos asegurar su posición, dijo. En silencio. Mi plan era simple y digno. Primero hice que los papeles de propiedad de mi casa y las joyas fueran verificados nuevamente y colocados en una caja de seguridad en un nuevo banco. M.R. Anderson me ayudó a redactar un nuevo testamento, dejando la casa y una parte de mis activos a un fideicomiso de caridad para niños desfavorecidos a nombre de Robert. Una cláusula pequeña y específica mencionaba que el juego de esmeraldas debía ser donado a un museo para ser conservado como una pieza de arte en caso de que yo falleciera. Luego necesitaba una aliada. Me acerqué a la madre de Sara. La invité a almorzar con el pretexto de discutir nombres de bebés. Cuidadosamente dirigí la conversación. Sara estaba tan preocupada por ustedes dos hace unos meses con el negocio de su esposo, dije fingiendo preocupación. Ella se rió, un sonido genuino y tintineante. ¿O esa niña tonta? Siempre exagera. Nunca hemos estado mejor. De hecho, estamos muy emocionados con el nuevo proyecto de villa en el que Isen y ella nos están ayudando. Simplemente sonreí y le pasé la ensalada. La confirmación era todo lo que necesitaba. No estaba reuniendo armas para una guerra. Estaba construyendo una fortaleza de verdad y legalidad. No los confrontaría con ira. Simplemente haría que sus planes fueran imposibles de ejecutar. Las esmeraldas pasaron de mi armario a la bóveda del banco. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas financieras. Estaba serena, estaba resuelta y estaba esperando. La confrontación llegó como sabía que lo haría. Un mes después, Isen y Sara vinieron. Sara estaba radiante, su mano descansando sobre su vientre embarazado. Hablaron de cosas triviales, pero la tensión era una tercera persona en la habitación. Finalmente Sara tomó la iniciativa. Mam, hemos finalizado el proyecto de la villa. Es un sueño hecho realidad. Solo necesitamos asegurar el préstamo final. El banco está listo, pero necesitan una garantía colateral. No dije nada. Solo sorbí mi té. Ella empujó una carpeta hacia mí. Es solo una formalidad. Necesitamos que firmes estos papeles poniendo la casa y las esmeraldas como garantía. Es completamente seguro. Miré a mi hijo. ¿Isen, crees que esta es una buena idea?
Él no podía mirarme. Es por el bien, mam. Por todos nosotros. Cerré la carpeta y la empujé suavemente de vuelta. No. La palabra quedó suspendida en el aire simple y absoluta. La sonrisa de Sara se desvaneció. ¿Qué quieres decir con no? Mam, esto es por el futuro de nuestra familia. Por tu nieto. Lo sé todo sobre la villa, Sara, dije mi voz firme. Y sé que la historia que me contaste sobre los problemas financieros de tu padre no era cierta. Su rostro se puso pálido. Isen levantó la vista sorprendido. ¿De qué está hablando Sara? También se continué que el adelanto del preescolar fue la primera parte del pago inicial para esa villa. No necesitabas un préstamo de mí. Necesitabas un fondo sin intereses, sin preguntas. La verdad expuesta tan tranquilamente fue más poderosa que cualquier acusación. Sara balbuceó tratando de encontrar otra mentira, pero la base se había derrumbado. Isen le estaba mirando su visión del mundo haciéndose añicos. El clímax no fue un grito. Fue una revelación tranquila. El poder ya no estaba en sus manos, estaba de vuelta donde pertenecía conmigo. Las consecuencias fueron dolorosas pero necesarias. Isen y yo pasamos por un periodo de silencio. Estaba enojado, luego dolido y finalmente avergonzado. Vino a verme una tarde solo. Lloró. Se disculpó. Estamos reconstruyendo lentamente. La confianza tomará años. Sara y yo tenemos una relación distante y civilizada. Por el bien de mi nieto soy educada. Pero la puerta de mi corazón ahora está vigilada. Ella vive en el nuevo apartamento que lograron comprar por su cuenta, uno más modesto. El proyecto de la villa fue puesto en espera indefinida. No los eliminé. No busqué venganza. Simplemente establecí límites firmes e inquebrantables. Mi casa sigue siendo mi hogar. Mis esmeraldas están seguras, su futuro decidido. El pequeño acto de gracia que ofrecí fue permitir que Sara estuviera en mi vida por el bien de mi nieto, pero bajo mis términos. Aprendí que a veces la fuerza más profunda no reside en combatir el fuego con fuego, sino en construir un muro ignífugo alrededor de tu propia paz. La verdad no siempre te libera, a veces solo te muestra exactamente qué puertas necesitas cerrar con llave. Si esta historia de la vida real resonó contigo, por favor comparte tus propias reflexiones en los comentarios a continuación. Para más historias tranquilas y emotivas sobre la familia y la vida, dale me gusta y suscríbete. Gracias por escuchar.